programa llega gracias a micasino.com, la casa favorita de apuestas de toda Latinoamérica. Con ellos jueguen, ganen y sobre todo, lo más importante, con ellos sí ganan. Este programa llega gracias a micasino.com, la casa favorita de apuestas de Latinoamérica y el mundo entero. Con ellos jueguen, ganen y sobre todo cobren. Gracias micasino.com por tu apoyo. Jugar en micasino.com es muy sencillo. Únicamente entran a su plataforma, se registran y no se vayan a olvidar que su primera apuesta deportiva se multiplica al 200%. Cuando jueguen, no se olviden de su servidor y pongan el código MrFootball. Con micasino.com sí hay confianza. Gracias micasino.com. Bien, ahora sí. Luchando por clasificar a la Copa del Mundo de 2024. Muchas selecciones se han dado cuenta que con el talento que tienen, con la cantidad de futbolistas con los que cuentan, con la cantidad de dinero que pueden invertir en la formación de futbolistas, esto a veces no les alcanza, no es suficiente para clasificar a la Copa del Mundo. Objetivo de todas las selecciones. Estados Unidos y Canadá eran dos selecciones que estaban comenzando a sufrir mucho en la CONCACAF. Se cansaron que sus rivales como República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y otras selecciones los lleven al clima caribeño, en donde más extremo se siente. Para clasificar a Qatar 2022, la Federación de Canadá y de Estados Unidos llevaron a todas las selecciones de Centroamérica y del Caribe, incluyendo a México, a lugares en donde el frío más se sentía, climas en donde la nieve era de todos los días. Esta estrategia que ellos usaron no es algo nuevo. A lo largo de la historia del fútbol, hay muchas selecciones que han aprovechado los beneficios de su geografía y de su clima y han tenido éxito, como son los casos de Ecuador y de Colombia. Otras, sin embargo, lo han intentado y han fracasado en su intento, como le sucedió a Chile. El aprovechar los beneficios de un clima es algo que en estas eliminatorias se ha vuelto muy común. Todas las selecciones en el mundo buscan esa ventaja extra, pero en el mundo aún persisten selecciones que se resisten a jugar con el clima a su favor. Hay federaciones que les gusta que sus rivales, cuando vengan a jugar contra ellos, se sientan cómodos, como si estuviesen jugando ellos de local en su casa. Si Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay y Bolivia han tomado la decisión de jugar con el clima a su favor, en Perú y en Chile se ha preferido no cambiar de sede, se ha preferido hacer sentir cómodos a sus rivales. Y qué curioso, mientras todas las selecciones que en Conmebol están jugando con el clima a su favor, están en estos momentos en zona de clasificación o están ahí, cerca, mientras Chile y Perú, los gentiles anfitriones de siempre, hoy en día uno está eliminado y el otro está a minutos de una posible eliminación hasta matemática. Desde Markarián, pasando por Autori, hasta Gareca y Fossati, el jugar en altura es un tema cerrado, descartado por ellos. El único que lo mencionó y sí pudo haberlo cumplido era Juan Máximo Reynoso. Pero él hoy en día está lejos de Perú y el remedio llamado Fossati ha sido peor de lo que muchos llamaban enfermedad. Si hoy un Perú dirigido por Jorge Fossati con su 3-5-2 inmortal se enfrentase a las demás selecciones de la Conmebol, quizás nuestra suerte hubiese sido otra en estos momentos. Perú jugando de local se enfrentó a Brasil, a una selección con la cual se sufrió mucho, pero al final perdimos 1-0. Muchos lo celebraron porque pensaban que este era el Brasil de Ronaldo el fenómeno, de Ronaldinho. Meses después de que Brasil derrotase a Perú, han caído en la tabla de posiciones. Están en peligro de perderse la Copa del Mundo. Si el Perú, dirigido no por Reynoso, sino por Fossati, hubiese llevado a Brasil a un estadio como el Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco, Brasil, en un estadio con más de 42,000 hinchas, no solo se hubiese enfrentado a un 11 peruano cuya mayoría de jugadores provendrían de la Liga 1, sino también hubiese tenido como rival a 3.362 metros sobre el nivel del mar. Brasil, hubiese sufrido mucho en el Cusco. Quizás en el primer tiempo nos hubiesen jugado como iguales,
pero el segundo tiempo sería otra historia. La derrota brasileña estaría firmada y serían 3 puntos para nosotros, 3 puntos que nos acercarían a la Copa del Mundo. En la fecha 4 contra Argentina sufrimos demasiado, contra una Argentina que nos ganó 2-0, pero este partido fue en Lima. Algunos de nuestros jugadores terminaron muy agotados. Si nosotros llevaríamos a Argentina al Inca Garcilaso de la Vega, el resultado que podríamos ver sería otro, o un empate o una victoria muy ajustada para nosotros. Antes Argentina era goleada en altura, pero de esa vergüenza nacieron estrategias que hoy en día ellos usan. Un empate no estaría lejos de la realidad. El jugar esta fecha 4 en Cusco hubiese cambiado lo que sucedió en la fecha 5. Fuimos a La Paz y perdimos 2-0 contra una Bolivia que en ese momento no le ganaba a nadie. Nosotros, como siempre, tan buenos, reviviendo a una selección que solo conocía de caídas. Pero si hubiésemos tenido jugadores ya con experiencia en altura, jugadores que ya se hubiesen enfrentado a otras selecciones en altura, ese 2-0 hubiese sido para nosotros. Nosotros nos hubiésemos llevado esos 3 puntos de La Paz y seguiríamos sumando en la tabla de posiciones. ¿Y cómo es que sucedió esto? Es porque desde el inicio, Perú ya se hubiese preparado para jugar en altura, haciendo pretemporadas con jugadores locales, aprovechando las vacaciones de nuestros seleccionados internacionales, para acondicionarlos a la altura de Puno, Cusco o Arequipa. Con tan solo cambiar estos resultados, ya estaríamos en zona de clasificación directa. Días después, Perú volvería a Cusco o a Arequipa. Variemos esta vez y vayamos a Arequipa, el gigante de la UNSA, que está ubicado a más de 2.335 metros sobre el nivel del mar. Recibiría a la selección caribeña de Venezuela. El frío sur sería un cambio completo para ellos. Venezuela es una selección que en altura siempre ha sufrido, no solo en selecciones, sino en Copa Libertadores o en Suramericanos. En Arequipa, Perú hubiese hecho lo que quisiese contra la Vinotinto, porque sus jugadores solo esperarían al final del partido. Así de fuerte estaríamos. Algunos como Paolo, como André Carrillo, serían los primeros en irse de la selección, pues la altura nunca ha sido lo suyo. Hubiesen llegado nuevos jugadores, un recambio forzado, y si hubiésemos tenido a un Oliver Sone adaptado a jugar en altura, quizás hubiésemos tenido una combinación entre Oliver y Joao. Con otro 2-0 terminaríamos despachando a su casa a la Vinotinto. Decir que golearíamos sería un pecado. Ya nos pasaríamos de soñadores. Colombia siempre va a ser una selección difícil, pero en la fecha 7 recibimos a una Colombia desgastada por la Copa América. Colombia, luego de la Copa América, es otra selección. Ya no es la selección invencible de Néstor Lorenzo, esa selección que a todos tenía asustados. Colombia en Cusco hubiese desaparecido. Jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz estarían perdidos. Quizás este Perú hubiese jugado con Aldo Corso, con Edison Flores, como le gusta a Jorge Fossati. También, ¿por qué no con Catriel Cabellos y Kenji Cabrera? Futbolistas que no le tienen miedo a la altura y siempre que han jugado contra el clima y la geografía tan difícil de nuestro país, han sabido responder bien. Tranquilamente, soy humilde. 3-0 hubiésemos derrotado a Colombia. Les hubiésemos quitado el invicto en las eliminatorias Conmebol. Fossati continuaría siendo un mal director técnico. Lozano y Oblitas pedirían se le nombre a Fossati como el mejor director técnico del mundo. Con la frente en alto viajaríamos hasta Ecuador y nos darían una dosis de dura realidad. A veces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Siguiente fecha, la 9. Perú en Cusco contra una Uruguay que sufre mucho en altura. Sufre cuando se juega en climas muy calurosos. Uruguay, por su geografía, es una selección condenada a vivir en un solo clima. Para el partido en Cusco, quizás Marcelo Bielsa hubiese pensado en alguna estrategia. Inútil, o quizás, quién sabe, efectiva. Este partido lo encuentro más cerrado, sin arriesgarnos mucho y cuidándonos del ataque uruguayo, un empate. Lo dejaríamos con un empate sin goles. En la fecha 11, recordaríamos que el Perú es un país muy grande y muy rico, un país que tiene costa, sierra y selva. Dejaríamos el Inca Garcilaso de la Vega, nos alejaríamos del gigante de la UNSA y nos iríamos al siempre caluroso norte. Piura o Iquitos recibirían a la selección peruana. Con fe tendríamos un estadio renovado en Piura. El calor abrasador sería la tumba perfecta para enterrar los sueños de Chile y de Bolivia.
Aprovechando la Liga 1, tomaríamos mano de lo mejor que tengamos en el fútbol peruano. 6 puntos fáciles contra selecciones que no terminarían el primer tiempo. Si otros países se sienten tan orgullosos de su geografía, de su clima, de su altura, lo que nosotros tenemos aquí en Perú es superior a lo que ellos hayan podido vivir antes en sus vidas. En Perú tenemos el estadio a más altitud en todo el mundo. 2 últimos partidos. El primero contra Ecuador, con todo resuelto y la Copa del Mundo cerca de nosotros, un descanso y nos vamos al Nacional. Lima recibiría a un Perú virtualmente clasificado. Ganarle a Ecuador es difícil, pero un empate no es imposible. Lo que pase contra Brasil, contra Uruguay, no tenemos que preguntarnos. Ya sabemos la respuesta, pero en la fecha 18, despidiéndonos de todo el país, llevaríamos a Paraguay al Cusco. Tranquilamente un 5-0. A pesar de los delanteros que tenemos, si Perú optase por jugar fuera de Lima, la altura no es la única alternativa. Climas tan extremos como Iquitos o Piura también influyen mucho y son opciones que están ahí, cerca de nosotros. Si a Bolivia la Conmebol le permite jugar las eliminatorias con un clima de más de 4100 metros sobre el nivel del mar, ¿por qué diría algo si nosotros queremos jugar en Cusco, a 3362 metros sobre el nivel del mar? No veo motivos para que la Conmebol nos niegue el jugar en Iquitos, a más de 29 grados centígrados de temperatura. Si a Colombia y Venezuela les deja jugar en climas difíciles, ¿qué hay de malo en también llevarlos a nuestro mundo? ¿El mundo de lo extremo? La decisión está en manos de la Federación Peruana de Fútbol, pero es difícil que ellos quieran salir de la comodidad de Lima. Abandonar ese confort que tienen les pesa mucho, cuando casi todos ya nos hemos dado cuenta que nos están viendo la cara las demás selecciones. Si Perú, al iniciar la era Jorge Fossati, hubiese tomado la decisión de jugar fuera de Lima, en estos momentos nosotros posiblemente estemos clasificados, a pesar de la incompetencia de nuestro comando técnico, a pesar de tener en el banquillo a alguien que cree en el 3-5-2, una formación obsoleta hoy en día. Si Jorge Fossati quiere jugar con sus futbolistas, pues qué mejor que hacerlo en climas donde ellos ya saben jugar, saben sacar partidos adelante. Hemos terminado el programa del día de hoy. Antes de despedirme, quiero agradecer a micasino.com, la casa de apuestas favorita de toda Latinoamérica y el mundo entero. Con micasino.com jueguen, ganen y sobre todo lo que nos gusta a todos, con ellos sí cobran. Cuando jueguen, no se olviden poner el código MrFootball. Le harían un gran favor a su servidor. Hemos terminado. Antes de irme, tengo que dejarles la pregunta del día. ¿Y tú, en dónde crees que debería jugar Perú en las eliminatorias Conmebol? ¿Cusco? ¿En Arequipa? ¿En Lima? ¿En Iquitos? ¿O Piura? ¿En dónde Perú debería llevar a sus rivales? Gracias por acompañarme el día de hoy. Los espero en el siguiente programa. No lleguen tarde y no se olviden que el fútbol es nuestra pasión.